Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de resolviendo problemas en CodeChef. Esta vez tenemos el problema Faraway. Nos dice que Chef tiene un arreglo A de tamaño n y un entero, un poquito el tamaño, ok, un entero m, de tal manera que cada elemento del arreglo A va de 1 hasta m, ¿no? Y después nos dice que tenemos de la distancia del arreglo A a un arreglo B es calculada como la sumatoria de cada uno de los elementos en la posición I, siendo cada uno de estas partes de la sumatoria como el valor absoluto de el valor A en la posición I menos el valor de B en la posición I. Y Chef desea encontrar un arreglo B de tamaño n, o sea del mismo tamaño que A, en el que cada elemento de B pues, no sobrepase el valor m y sea como mínimo 1, y que el valor de la distancia desde A a B sea el mayor posible. Obviamente las barras entre un número denotan el valor absoluto. Para cada uno de estos casos nos van a dar primero dos números, que es n y m, que es el tamaño del arreglo, y el número m, que no se había mencionado, y después los elementos del arreglo A. Tenemos los constraints y tenemos un ejemplo. Para el primer caso nos dan 2 y 6, que vendrían a ser estos dos números de acá, ¿no? Nos dice que entonces el arreglo va a tener tamaño 2, y es cierto, son 2, 3 y 5. Y nos dicen que un arreglo B que da la distancia máxima de A hasta B es 6,1, ¿no? 6 y 1. ¿Por qué? Porque si hacemos el cálculo de la distancia, 3 menos 6 en valor absoluto más 5 menos 1 en valor absoluto, es 3 más 4, nos da 7, ¿no? Y esa es la distancia máxima de este arreglo. En el segundo caso, tenemos que en este caso A es puros 1 y tenemos que encontrar el arreglo B. En este caso nos dice que el arreglo B únicamente posible es 1, 1, 1, 1, ¿no? ¿Por qué? Porque m es 1. Y el mínimo número que puede ser en cada elemento del arreglo es 1, por lo tanto el único número posible es 1. Y por lo tanto la única distancia posible aquí es 0. Finalmente en el último, en el caso 3, tenemos esto de aquí, 2, 3, 4, 5 y 6, y que la máxima distancia obtenida es 21 con el arreglo B 7711. ¿Listo? Bien, entonces vamos a intentar resolver este problema. Para eso primero vamos a pensar un poquito cómo podemos solucionarlo. Estoy acá en la pizarra y vamos a pensar un poco en cómo solucionar. Nos dan un arreglo A que va a tener, bueno, varios elementos. A1, A2, A3 y así, ¿no? Hasta AN. Hasta AN. Aquí, bueno, tendríamos de esta forma, ¿no? También podríamos simbolizar de A hasta 0 hasta N-1, ¿no? Y vamos a tener que buscar la distancia máxima de A hasta B. Y sabemos que esto es la sumatoria de I empezando en 1 hasta N del valor absoluto de A en I menos B en I. B, bueno, va a tener los mismos constraints, ¿no? Y además cada elemento de A, o sea, de ahí siempre va a estar entre M y 1. Y también cada elemento de B. Lo que se nos puede ocurrir es que para hallar la distancia máxima de esto de aquí, lo máximo de esa distancia, tenemos que ver que, por lo tanto, la sumatoria de estos elementos sea la mayor. O sea, la sumatoria de todo esto sea la máxima. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esto va a ser A. Mira así. Entonces, yo quiero encontrar esta distancia siendo la máxima posible.
¿qué números debería tener en B para que esto sea lo máximo? Pues yo sé que voy a necesitar hacer esto, ¿no? 1 menos, voy a colocar BI, o B1 puede ser también, está, más 2 menos B2, más 3 menos B3. Bueno, lo voy a así sucesivamente, lo voy a dejar. Aquí voy a definir que M va a ser 5. Entonces, para este caso yo necesito obtener el mayor valor posible. O sea, esto tiene que ser el máximo. ¿Qué número podría ser el máximo? Recordemos que B, este B de aquí, va a ir en este rango de acá, ¿no? Desde 1 hasta M. Por lo tanto, si en este caso el número A es 1, ¿qué número podría tomar yo en B para que este valor absoluto sea el máximo? Pues obviamente el valor más grande, ¿no? Es decir, 1 menos M, es decir, 5. Porque esto restado va a dar menos 4 y en valor absoluto es 4. Si yo cogiera el menor valor, 1, me daría 0 y al final sería 0, ¿no? Y obviamente 4 es mayor a 0. En el caso del 2 tendríamos algo similar, ¿no? ¿Qué número toma B para que este valor absoluto sea el máximo? Efectivamente es 5 nuevamente, ¿no? Podríamos hacer la prueba y sí, va a ser 5. Entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta de que para obtener la distancia máxima, el B tiene que ser el mayor. Pero, ¿es realmente siempre así? Vamos a colocar otro ejemplo del mismo arreglo anterior. Teníamos también la suma del 4 menos el B en 4 más el 5 y B5. Recordemos que M aquí es 5. Si yo a este 4 de acá le resto 5, habíamos definido que podía ser el máximo, al final me va a quedar menos 1 y esto me va a dar 1, pero si ustedes se dan cuenta, si aquí B toma otro valor, como por ejemplo, lo voy a poner por aquí, si B toma el valor de 1, podremos decir que 4 menos 1 es 3 y el valor absoluto de esto es 3 y esto va a ser mayor, ¿no? Entonces hay casos en los que nos conviene que B sea el menor número posible, o sea 1, y casos en los que B nos conviene que sea el mayor posible, o sea 5. De igual manera aquí, pues si colocásemos 5 no nos convendría. ¿Cómo podemos saber qué número debe tomar B? Bueno, para eso debemos saber en qué número se encuentra el elemento de A. Voy a colocar que ese número va a ir de 1 hasta M, de esta forma, ¿no? Y el número se puede encontrar aquí. Voy a colocar que ese número es este. Entonces, si el número sobrepasa la mitad, vamos a ver que esta sea la mitad, sobrepasa la mitad, quiere decir que ese número va a ser más grande que la mitad, por lo tanto nos conviene tomar el número más pequeño. Si el número no sobrepasa la mitad, o sea, se encuentra aquí, deberíamos tomar M, ¿no? Para que si la resta sea la mayor, o sea, nos dé un número mayor en valor absoluto. Y de esta forma podríamos obtener siempre el mayor, la mayor sumatoria al final de todos estos valores absolutos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es intentar pasar esta solución a código utilizando Python. Para eso, bueno, aquí ya estoy leyendo los casos. Por cada caso pues voy a leer los valores n y m. Los voy a colocar así, nm. Lo que voy a hacer acá es, bueno, dado que recibo un string, lo voy a dividir por el espacio y los voy a convertir a un entero por cada uno de esos elementos. Y listo. Después vamos a necesitar la mitad de m, ¿no? Que habíamos decidido para saber si se va a utilizar el menor número o el mayor número del rango, ¿no? Si se usa 1 o se usa m. Entonces voy a colocar m2.
simboliza m medios, y voy a dividir m entre 2. Como me interesa que la mitad sea un entero, voy a utilizar la división entera. Luego voy a capturar los valores del arreglo. En este caso voy a llamarlo AR. Y de igual manera que he hecho aquí, de hecho voy a copiar esta parte de acá para poder leer los valores. Y listo. Y necesitamos obtener la distancia máxima. La distancia máxima es una sumatoria. Yo lo voy a colocar D, que va a iniciar en 0. Y voy a ir recorriendo cada elemento del arreglo, ¿no? Esto. Entonces habíamos comprobado que si el elemento A es mayor a la mitad, tenemos que usar el menor número B posible, es decir 1. Entonces a la distancia D le voy a sumar el elemento A menos 1. En este caso sabemos que A siempre va a ser mayor a 1, por lo tanto no hay necesidad de colocar el valor absoluto. En caso contrario, pues utilizaríamos el mayor valor, ¿no? Es decir, A menos M. Pero esto nos va a dar un número negativo, por lo tanto tendríamos que pasarlo a valor absoluto o, en su defecto, restar M menos A, ¿no? Que va a ser lo mismo. Y al final imprimir el valor de la distancia. Tanto vamos a probar con los casos que teníamos de prueba. Y nos dice pues la salida 7, 0, 21 y 127, efectivamente. Y voy a enviar el código ahora sí. Y efectivamente vemos que la solución es correcta y se han aceptado todos los casos de prueba. Eso sería todo y nos vemos. Hasta otras.